Tengan todos una muy buena tarde. Tenemos buen audio y video. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, muy amables. Les voy a rogar que si tuvimos algún inconveniente con la transmisión, les encargo un poquito de paciencia porque estaba aquí haciendo unas pruebas previamente y tuvimos algunas pérdidas de la conexión de red. Sin embargo, creo que por el momento todo tendría que estar caminando bien. Eh, Solo déjenme ver cómo estamos en esto. Bueno. Bueno, ya estaremos saliendo de esto. Estamos analizando ya un nuevo tema en el proceso nuestro que se refiere a la actividad preparatoria o previa al proceso. El día martes tuve la oportunidad de hablarles a ustedes un poco de todo esto. En cierta forma estuvimos hablando del proceso cautelar. Ustedes se recordarán cuando hablamos en algún momento de las clases de procesos y hablamos de los procesos atendiendo su función, dijimos que los procesos atendiendo su función se clasificaban en procesos cautelares de conocimiento y ejecución, que los procesos cautelares pretendían garantizar las resultas de un proceso futuro, que los procesos de conocimiento declaraban un derecho controvertido y los procesos de ejecución hacían cumplir un derecho previamente establecido. El proceso cautelar al que me refiero yo, que pretende garantizar las resultas de un proceso futuro, fue el que nos estuvimos refiriendo el día martes, cuando hablamos de las medidas cautelares, proceso cautelar, y me referí yo al arraigo, al embargo, a la intervención, al secuestro, notación de demanda, providencia de urgencia, etcétera. Es importante tener presente que normalmente esto lo que hace, por eso se llama proceso cautelar, es decretar cierta cautela o determinar cierta cautela ante un acontecimiento futuro e incierto que pudiera suceder que impidiera que nuestro proceso principal pudiera no tener los efectos requeridos. Doctrinariamente, pues establecimos de que hay posibilidades de que este proceso cautelar sea también para preparar prueba, como para preparar una posible ejecución forzada, que es a lo que se refieren estas medidas de intervención, secuestro, etcétera, etcétera. También importante recordarles de que hablé de dos momentos para poder promover unas medidas cautelares y dije yo que era antes del juicio, en el caso en el cual pues había que constituir una fianza, la medida era temporal, solo duraba 15 días, era subsidiaria porque dependía de la existencia de un proceso principal. Esto es bien importante tenerlo presente porque no sucede lo mismo y por eso no es un proceso cautelar, sino se denomina medida cautelar cuando la misma la hacemos en la demanda. En la demanda ordinaria pedimos las medidas cautelares o en la demanda sumaria o el proceso de ejecución. Entonces esto era bien importante. Ahora, el día de hoy voy a analizar yo lo que faltaba de la clase del día martes, principalmente, y eso me va a hacer circunscribir a las pruebas anticipadas, o sea, mecanismos que tenemos nosotros para resguardar pruebas para un proceso futuro. Pero igual también me voy a permitir hablar un poco de algunas diligencias previas o preparatorias que el código recoge y que nos permite a nosotros poder evitar un pleito, suspender lo que ha iniciado y darlo por concluido. Entonces, vamos a abordar el día de hoy dos situaciones distintas. Por un lado, diligencias que se pueden promover a efecto de dar por terminado, concluir un litigio. Y por el otro lado, también vamos a hablar un poco de los mecanismos que tenemos nosotros previo a promover un proceso, a resguardar ciertos medios de prueba que nos interesan a nosotros promover o presentar en el proceso futuro. Estos temas de la prueba, también quiero hacer un poco la aclaración, no vamos a profundizar mucho en ellos el día de hoy, porque esos medios de prueba, como anticipo, los vamos a ir ya fortaleciendo en su conocimiento cuando yo ya esté hablando de la prueba en particular. Me voy a explicar tal vez con algunas ideas más sencillas y entendibles. Nuestro proceso ordinario, que vamos a empezar ya a ver la semana entrante, está determinado por ciertas etapas o ciertas fases. Desde el principio empieza con una demanda y termina con una sentencia, pero para avanzar desde la demanda hasta la sentencia pasamos por ciertas etapas o ciertos pasos, por eso se llama proceso.
ciertas etapas y procesos continuos, uno sucesivo después del otro, que buscan un fin. Entonces voy a explicar yo en su oportunidad, por ejemplo, cómo se redacta una demanda. En términos generales, lo vamos a circunscribir a la ordinaria, pero ya conociendo yo cómo, o explicándoles a ustedes y conociendo ustedes cómo se tramita una demanda ordinaria o cómo se presenta una demanda ordinaria, van a tener la idea de cómo pueden ustedes presentar pues, una demanda sumaria, una oral, una de ejecución, etcétera. Igualmente les voy a explicar a ustedes en su oportunidad qué defensas tiene el demandado frente a una demanda. O sea, qué defensas puede plantear el demandado frente a la demanda, lo que normalmente nosotros llamamos excepciones. Entonces voy a explicar cuáles son las excepciones, vamos a estar hablando de todos esos aspectos relativos a las defensas. Eso les va a servir a ustedes para poderlo aplicar en los demás juicios. Y después, que es la parte medular por la cual a lo que me quiero referir a ella, vamos a hablar de la etapa de probanza, de prueba o de desarrollo, de debate del juicio, que es la etapa importante, porque en esta etapa es donde ustedes pueden al juez proponerle los medios de prueba que el juez va a diligenciar y que ya propuestos diligenciados se van a constituir en prueba para el proceso. Entonces, acá, cuando yo esté hablando de esta etapa, yo voy a hablar individualmente de cada uno de los medios de prueba. Voy a explicar la declaración de parte, la declaración de testigos, todos los que están regulados en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque hoy voy a hablar también de prueba, pero no voy a profundizar mucho, voy a adelantar, hacer algunos tips posiblemente para que quede claro, pero no voy a adelantar mucho en la forma en que se presenta una prueba de estas, porque eso lo vamos a estar abordando ya cuando sea la oportunidad, exactamente cuando esté hablando de la prueba ya en forma individual. Ok, bien. Empezando tal vez por lo más sencillo, vamos a hablar un poco de estas diligencias previas que pretenden evitar un conflicto e inclusive finalizar uno ya iniciado. En la ley nos habla a nosotros de dos diligencias que voy a tratar de explicar el día de hoy que nos pueden servir a nosotros para evitar un juicio o para finalizar uno ya iniciado. Estas diligencias en el código se enumeran y son dos. Por un lado, vamos a estar hablando nosotros de la conciliación. Y por el otro lado vamos a hablar nosotros de la consignación. Son dos términos muy distintos, pero con ellas vamos a tratar nosotros, insisto, de dar por terminado o evitar un proceso futuro. Estas diligencias están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil y de hecho, quiero decirles de que una de ellas inclusive es parte del proceso, en algunos casos optativo y en otros casos obligatorio. Me refiero a la primera, a la conciliación. La conciliación no es ni más ni menos que eso, el intento de una conciliación dentro del juicio, que se puede desarrollar en cualquier momento del juicio. Realmente no existe un momento determinado. Es más, estimadas amigas y amigos, cuando veamos el juicio ordinario, ustedes no van a ver una etapa de conciliación en todo el proceso. ¿Por qué? Porque en el juicio ordinario es una opción. Es decir, no está dentro de las etapas, sino el juez puede él decidir de oficio que haya una etapa de conciliación, buscando que las partes lleguen a un acuerdo. O puede ser que una de las partes le pida al juez que señale una audiencia de conciliación. Entonces, en la conciliación, el mecanismo que se está buscando, lo que se pretende es llegar a un acuerdo sobre ese litigio. Normalmente, en el juicio ordinario, en el juicio sumario, como les decía yo, es porque el juez señala de oficio. Cuando dicta su primera resolución, señala un día y una hora para junta conciliatoria, porque la intención del juez es, sin tener necesidad de tramitar todo el proceso y llegar hasta la sentencia, que las partes se pongan de acuerdo y den fin a la controversia. Entonces, cuando el juez señala una junta y las partes llegan y las partes se ponen de acuerdo y llegan a un convenio, el juez dicta, o mejor dicho, levanta un acta y aprueba un acuerdo, es un convenio. Normalmente esto, ya cuando hablando de títulos para ejecutar, se llama un convenio celebrado en juicio. Ese convenio celebrado en juicio deviene de esa etapa de conciliación. Ahora, en el juicio oral, que vamos a ver semestre entrante, vamos a determinar que aquí sí es obligatoria la conciliación. Cuando yo hable del juicio oral en el otro semestre van a ver que en el día de la audiencia, antes de iniciar la audiencia, el juez está obligado a intentar la conciliación. Entonces, la conciliación en el juicio ordinario y en el juicio sumario es una opción, es optativa, y en el juicio oral es obligatoria. Pero el mecanismo
es el mismo, la finalidad es la misma. La finalidad es buscar la manera de que las partes se pongan de acuerdo en relación a la controversia y den fin al proceso firmando un convenio con el cual le van a dar fin. Es importante resaltar para ustedes de que cuando yo promuevo un juicio de conocimiento, ordinario, oral o sumario, mi idea es que se dicte una sentencia y se condene al demandado a andar, a hacer o no hacer. Es aquellos famosos procesos de condena, acciones de condena, las sentencias de condena. Entonces, cuando yo planteo una demanda de alimentos, por ejemplo, estoy buscando que al demandado lo condenen a pagar cierta cantidad de alimentos mensuales. Cuando yo planteo un juicio de cobro de rentas, estoy buscando que el demandado lo condenen a pagar las rentas de tales meses. Cuando yo planteo un juicio de daños, estoy buscando que el demandado lo condenen a pagar una cantidad de dinero en concepto de los daños ocasionados por X circunstancia. Entonces, eso, de esos daños, ese monto, esa obligación de dar en el caso de dinero, o la obligación de entregar un vehículo, o la obligación de botar una pared, o la obligación de no botarla, eso a veces lo buscamos nosotros a través de un juicio de conocimiento. Pero ¿qué sucede si llegamos a una conciliación? Sucede que en la conciliación vamos a tratar de llegar a un acuerdo sobre las pretensiones del actor. El actor quería que se le pagaran 50,000 quetzales. El juez cita conciliación, las partes comienzan a dialogar en la junta conciliatoria y entonces las partes al final, después de las discusiones y diálogos, acuerdan que el demandado no va a pagar los 50 que pretende el actor, sino va a pagar 40 y que lo va a pagar en 4 pagos mensuales a partir del mes tal y consecutivos tales días. Eso es un acuerdo, un convenio, se levanta, se termina el juicio que se haya promovido y esa certificación de ese convenio se puede ejecutar como que hubiera sido la sentencia del juicio. O sea, lo que hacemos nosotros con la conciliación es evitar continuar con un juicio y darlo por terminado. Entonces, esta realmente es una diligencia preparatoria o previa del proceso, pero insisto que lamentablemente en un juicio ordinario y sumario es optativa. Yo siempre he creído que debería haber existido una obligación de desarrollar una diligencia o de conciliación en todos los juicios de conocimiento. La consignación es otra diligencia también que puede permitir evitar un juicio futuro. La consignación, ustedes ya creo que la conocen, ya la han oído mencionar y si no se las voy a recordar. Cuando ustedes estudiaron el Derecho Civil 3 o hablaron de las obligaciones en general, recordarán que se habló de las formas de cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo se cumplen las obligaciones? Debe haber preguntado al profesor. Y ustedes tuvieron que haber contestado, se cumple a través del pago, el pago por cesión de bienes y el pago por consignación. Ese pago por consignación es al que yo me refiero acá. ¿Qué es el pago por consignación? Es un pago que nosotros hacemos ante un juez. ¿Por qué razón? Bueno, porque el acreedor no quiere recibirnos el pago, porque el acreedor en este momento no está debidamente identificado. Hay 5 que nos quieren cobrar. Nosotros sabemos a quién hay que pagarle, porque el acreedor ha fallecido, entonces tenemos que pagar y el acreedor no está y queremos pagar. Queremos cumplir con nuestra obligación, pero por alguna circunstancia el acreedor no acepta la obligación que nosotros queremos cumplir. Entonces nosotros hacemos un procedimiento de consignación en vía incidental ante un juez y con eso ¿qué hacemos? Damos por cumplida la obligación y evitamos un juicio futuro que nos vayan a plantear porque no hemos pagado la renta, si nosotros acreditamos que sí lo hicimos por la vía judicial. Entonces, la consignación es una forma de pago o cumplimiento de obligaciones mediante el depósito de la cosa que se debe, dinero, un bien mueble, ante un juez para que en su oportunidad se le entregue al acreedor. Esa es otra diligencia preparatoria que lo que trata de evitar es un pleito. Entonces encontramos y resumimos que hablamos de una conciliación como un mecanismo para resolver la controversia obligatoria en juicio oral, optativa en juicio sumario y juicio ordinario, y por otro lado la consignación como un mecanismo para hacer cumplir una obligación que se tiene, pero mediante el depósito de la cosa que se debe ante un juez. Ahora, el tema más importante para el día de hoy es el tema relativo a las pruebas anticipadas, que no son más ni menos diligencias que nos sirven para preparar esa información que nos va a servir para el juicio futuro. Cuando yo hable de juicio ordinario y hable de la teoría de la prueba, estoy hablando de unas 4 sesiones de aquí en adelante, más o menos, calculo yo. Yo les voy a dar una explicación muy rápida de cuál es la teoría de la prueba y les voy a explicar a ustedes, entre otras cosas, que
la prueba doctrinalmente se clasifica en tres. Una prueba directa, una prueba indirecta y una prueba por representación o inducción. ¿Para qué sirve la prueba? ¿Cuál es el objetivo de la prueba civil? Pues lo que pretende la prueba civil es demostrar lo que yo afirmo en el juicio. Cuando yo hago una demanda, yo afirmo hechos. Y mi prueba lo que pretende es demostrar que esas afirmaciones son reales. Porque si mis hechos se encuadran con una norma sustantiva y demuestro esos hechos, el juez va a acoger mi pretensión. Si el Código Civil dice que todo daño debe indemnizarse y yo demuestro que el demandado me ocasionó daños, entonces debe de indemnizarme. Me va a tener que indemnizar. Pero el mecanismo para probar que hubieron daños, cuáles fueron los daños, quién los ocasionó, es la prueba. Yo tengo que afirmar quién los ocasionó, cuáles fueron exactamente para que el juez acoja. Entonces la prueba es lo más importante en el proceso. Si en un juicio controvertido yo no propongo prueba, sepan que yo no voy a ganar el juicio. Pudiera no perderlo, porque la otra parte tampoco proponga la prueba o no sea la prueba idónea, pero lo seguro es que no voy a ganar nada, porque yo tengo obligación de demostrar. Entonces, la prueba es importante. Muchas veces esa prueba no se tiene y nosotros en el proceso civil nos constituimos en un ente investigador, como que fuéramos el Ministerio Público en el ámbito penal, pero ese es el ámbito privado. Y usted, futuro abogado, usted, futura abogada, cuando usted habla con su cliente, le tiene que decir, mire señora, yo necesito esta prueba documental ABC, documentos, necesito que me presente unos 3 testigos para demostrar este hecho. También quiero, usted le explicará qué es lo que usted necesita y ella le conseguirá algunas cosas, otras no las tendrá y otras usted tendrá de repente que prepararlas antes del juicio, como en ejemplos de los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces el código enumera ciertas diligencias que se pueden plantear como pruebas anticipadas. Yo las estoy señalando en este momento en la presentación. Encontramos una declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. Se habla de una exhibición de documentos, una exhibición de libros de contabilidad, una exhibición de bienes muebles y semovientes. Yo voy a explicar cada uno de ellos. También encontramos un reconocimiento judicial con prueba pericial, y una declaración de testigos y algunas otras pruebas que también el juez pudiera aceptar. Yo voy a tratar de explicar muy rápidamente cada una de ellas, otra vez con la observación de que sobre ellas se podrá profundizar cuando ya estemos hablando de las pruebas de forma individual, cuando estemos nosotros en el proceso ordinario. Una pregunta que normalmente me hacen los estudiantes cuando teníamos época presencial es decirme, licenciado, ¿y cómo se prueba tal cosa? Miren, eso no se lo puedo decir yo, no puede haber un libro de que les diga a ustedes, pero si usted se pasa tal cosa, se puede probar con esto, esto y esto. No, lo que el Código Procesal Civil hace es que da 7 medios de prueba para que alguno de los 7 a ustedes les sirva para demostrar lo que ustedes están aseverando en el proceso. Estos 7 medios de prueba están regulados en el artículo 126 y son más o menos, no en su orden, pero son la declaración de parte, el reconocimiento judicial, la declaración de testigos, el dictamen de expertos, las presunciones, la prueba científica, la prueba de testigos, los 7 medios de prueba. Pero la doctrina esto las divide en 3 grandes grupos. Entonces, uno dice que es la primera dice que hay prueba directa. ¿Cuál es la prueba directa? Donde el juez, el juez, constata el hecho. ¿Cómo puedo probar yo que, vamos a ver, que se alteraron los linderos de una tierra? ¿Cómo puedo probar eso? Bueno, si le pido al juez que llegue y vaya a ver, puede determinar que se alteraron los linderos, se movieron los setos, se alteraron los linderos. ¿Cómo le puedo demostrar yo al juez, por ejemplo, que un accidente en un vehículo, el vehículo tuvo la ruptura del windshield, se le destruyó el capó, se le destruyeron las llantas, se le hizo daño en el motor? ¿Cómo puedo hacer eso? Si el juez constata por sí mismo que eso sucedió. Entonces, esa prueba se llama prueba directa y esa prueba en el ámbito de la prueba en el proceso se llama reconocimiento judicial. La segunda prueba, según la doctrina, es la prueba por representación. Una representación de un hecho pasado que se le hace en el presente. O sea, al juez se le representa hoy algo que pasó ayer, o hace 10 años, o hace 20 años. ¿Cómo ustedes pueden representarle, por ejemplo, al juez cuando nacieron ustedes? Bueno, hay un documento
que se llama certificación de la partida de nacimiento, donde ustedes pueden demostrar al juez cuándo nacieron, en qué fecha nacieron, dónde nacieron, qué fue los médicos que las trató y quiénes son sus padres. Esa es una prueba por representación a través de documentos. Pero también se le podría probar al juez cuándo nacieron ustedes, en dónde nacieron, por ejemplo, con la declaración de terceros fuera del proceso, que nosotros llamamos testigos. Una declaración testimonial es una prueba también por representación a través de personas. Y también podríamos probarlo a través, por ejemplo, de la confesión. Si yo a ustedes les di un préstamo hace 5 años y les pregunto frente al juez bajo juramento, diga si es cierto que yo le di en calidad de préstamo la cantidad de tanto en tal fecha, y usted contesta que sí, automáticamente está representando un hecho pasado en el presente. Esa se llama declaración de las partes. Y eso como medio de prueba por representación. Y hay casos en los cuales el juez no tiene un medio de prueba directo, como el reconocimiento judicial, ni medios de prueba indirectos, como las declaraciones de las partes o los documentos o la confesión. Y entonces, o de los testigos. Entonces, tenemos que recurrir a medios de prueba por deducción o por inducción. Es decir, por ejemplo, un medio de prueba por deducción es lo que el juez va a deducir de otros hechos probados. Nosotros, a estos medios de prueba le llamamos presunciones. El juez presume, ¿cómo pasó esto? Pasó esto, pasó esto. Seguramente pasó aquello. Eso es una presunción. Eso lo vamos a explicar oportunamente. Y también los medios de prueba por deducción o inducción, como aquella prueba para determinar si alguien hizo una firma. No hay una confesión, no hay testigo, no hay... ¿Cómo determinar si esta firma es verdadera o no es verdadera? Pues hay personas que han estudiado eso, saben de las características y saben de ciertos principios para determinar si una firma es igual a otra. Y por consiguiente eso es porque ellos son expertos o peritos. Y esa es la prueba de expertos. Pero en términos generales, lo que quiero explicar es eso. Entonces, eso lo vamos a ver cuando... La ley a nosotros nos da ciertos medios de prueba que, insisto, podemos presentar antes del proceso principal. La primera se llama declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. En el ámbito del proceso es una típica declaración de las partes, donde ustedes, actor, quiere demandar a D demandado en el futuro, pero ustedes quieren obtener una confesión previa de él, porque ustedes quieren demostrar al juez que efectivamente una deuda o hubo un contrato verbal de arrendamiento, que hoy se pagaba una renta. Entonces ustedes, antes de plantear su juicio, plantean una prueba anticipada de declaración jurada, lo hacen llegar al juzgado y el juez, mediante un pliego de preguntas que ustedes ponen en una pleca, en un sobre cerrado, y que explicaré cuando hablemos ya de esta prueba, pues entonces ustedes le preguntan. Claro, todo tiene que llevar cierta solemnidad. Por ejemplo, hay que pedir la declaración de parte, hay que presentar un primer escrito, hay que cumplir los requisitos que yo explicaré oportunamente, hay que acompañar un sobre cerrado, bien cerrado, con un pliego de preguntas adentro. Cada pregunta debe cumplir ciertos requisitos que explicaré oportunamente. Y ya presentado eso, el juez cita a la persona, la hace comparecer bajo apercibimiento que si no llega lo va a declarar confeso en las preguntas y la persona llega. Lo identifica, le toma el juramento y le pregunta, conforme a las preguntas que van en el sobre cerrado que ustedes dejaron presentado, el juez lo abre y le pregunta. Incluye las preguntas, las respuestas en un acta, termina el acta, se firma y ese documento, desde la solicitud hasta esa declaración, la certificación de eso, es su prueba anticipada para llevarla a usted a un juicio futuro. Muchas veces también queremos que el juez reconozca un documento que fue firmado por la parte y queremos determinar que esa firma la puso esa parte. Entonces podemos agregar en esta misma diligencia que reconozca un documento y preguntarle, por ejemplo, diga si es cierto que la firma que calza el documento que se le pone a la vista, identificado con letra A, por ejemplo, fue puesta por usted. La persona dice que sí, entonces usted ya habrá probado que esa firma fue puesta por él. Entonces, esta prueba se llama declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. Lo voy a explicar cuando hablemos de la declaración de parte en la fase del juicio. Esta prueba anticipada, como yo les digo, van a tomarse más que todo las disposiciones que en relación a la declaración de parte se establezcan. La idea es que se reconozcan documentos privados por parte del absolvente. Así se llama quien absuelve las preguntas. Y la prueba está regulada en el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Una segunda prueba anticipada que regula el código es la exhibición de documentos. La prueba documental es una prueba muy importante, quiero decirles. En su oportunidad yo les voy a hablar de que hay pruebas, documentos públicos, que hay documentos privados. Les voy a decir cuál es el valor de un documento público, que lógicamente tiene más valor que un documento privado. No es lo mismo un documento que firmó una persona así, sin qué ni para qué, a un documento que es extendido por un funcionario público, una certificación del RENAP, un testimonio en escritura pública. No es lo mismo. Oportunamente lo voy a explicar, pero muchas veces el documento no está en nuestro poder, sino está en poder del que va a ser el futuro demandado, de nuestro adversario. Entonces la ley nos permite que podamos pedirle su exhibición. Pero es fundamental probar que él tiene el documento. Por eso, este trámite de esa exhibición, que es simplemente pedirle al juez, mediante un escrito, que le fije un plazo o señale una audiencia a la otra parte para que exhiba el documento, es importante probar que el documento sí está en poder de él. Porque si no, yo solo diría, mire, señor juez, y oblíguelo. Y el otro diría, bueno, pues yo nunca he tenido el documento y no lo tengo. Entonces, por eso, esta exhibición de documentos se tramita en la vía de los incidentes, que ustedes ya lo conocen. Entonces, presentada la solicitud, se la va a dar audiencia a la otra parte, a la que se pide su exhibición por 2 días. Si esta parte manifiesta que lo tiene, el juez le va a fijar un plazo para que lo exhiba. Si la otra parte dice que no lo tiene, el juez va a abrir la prueba por 8 días para que se pruebe que efectivamente lo tiene. Y si se prueba que lo tiene, pues entonces va a señalar un plazo o un día para que lo exhiba. Es importante indicar que en la solicitud que nosotros hagamos tenemos que indicar qué contiene el documento. Nosotros tenemos que poner en nuestra solicitud, señor juez, quiero que se exhiba un recibo que se extendió con fecha tal, que contiene, con el cual se acredita el pago de la cantidad de tal. Entonces, eso hay que tratar de ponerlo dentro en la solicitud, porque en caso la parte a quien se le probó que tiene el documento no lo presentara pese a que se probó, entonces va a tener por cierto lo que nosotros digamos que contenía el documento. Y fotocertificación de todo este expediente es nuestra prueba anticipada para el juicio futuro. Una tercera prueba que también lo permite la ley se llama la exhibición de libros de contabilidad. Yo no soy perito contador, apenas me acuerdo de algunos temas que abordé cuando fui bachiller en un curso de contabilidad que recuerdo que se llevaba, pero lo que sí estoy seguro, y es cierto, y así es porque el Código de Comercio lo dice, es que los comerciantes están obligados a llevar los libros de contabilidad, 5 libros de contabilidad, que el de caja mayor, balance, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo quiero la exhibición de un libro de contabilidad de una persona que voy a demandar y que es comerciante, pues voy a pedir la exhibición, indicándole al juez que quiero determinar en esos libros de contabilidad. Aquí no es necesario probar que el comerciante tiene los libros, porque por ley está obligado a tenerlos. Entonces el juez le va a fijar un plazo o va a señalar una audiencia para que lleve los libros de contabilidad y ahí se va a determinar los puntos que yo quiero que se saque de ahí. El juez levantará un acta, sacará una certificación, sacaremos una certificación de todo el expediente, inclusive el acta, y eso nos va a servir de prueba para un juicio futuro. Se llama exhibición de libros de contabilidad. Otra cuarta prueba y una tercera exhibición es la que se denomina exhibición de bienes muebles y semovientes. Estamos hablando de bienes muebles, o sea, aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin el menoscabo, lo que incluye semovientes, que son los animales que normalmente conocemos nosotros como las reses, los caballos, los toros, las vacas, los chivos, los semovientes. Normalmente alguien pudiera estar fungiendo como depositario o debiera de tener esos bienes muebles y semovientes que nosotros vamos a promover una acción sobre eso y queremos saber el estado de esos bienes muebles o la existencia de esos bienes muebles o semovientes. Entonces podemos pedir su exhibición solo para que se determine cuál es el estado de los bienes muebles o semovientes. En este caso de existir una situación de esta naturaleza, también es necesario probar que esos bienes muebles o semovientes están en poder de quien se le está obligando. Por consiguiente, también esta solicitud de esta exhibición debe desarrollarse en la vía incidental. Entonces, resumo, hay tres exhibiciones, exhibición de documentos y exhibición de bienes muebles y semovientes que deben tramitarse por la vía incidental y la exhibición de libros de contabilidad que no requiere de ese trámite procesal. Entonces, esto es la idea de plantear eso. Para determinar, insisto, cuáles son los bienes muebles o semovientes, cuál es su condición para la plazo de exhibición, porque pretendemos promover una demanda sobre ello. Otra prueba anticipada importantísima, porque es la única prueba directa por percepción, es el reconocimiento judicial.
un accidente de tránsito, colisionaron nuestro vehículo, el vehículo está destruido, nosotros queremos promover una demanda, cuando esta demanda se declare con lugar van a pasar 1 año, 2 años, 3 años, mientras tanto nuestro vehículo está destruido y queremos arreglarlo, entonces podemos pedir un reconocimiento judicial previo al juicio. ¿Para qué? Pues para que el juez vaya a él, constate él cuáles son los daños del vehículo, levante un acta donde diga cuáles son los daños, sacamos certificación de todo ese expediente y eso nos sirve para presentarlo en el juicio cuando planteemos el juicio de daños. Ya iremos a arreglar nuestro vehículo porque ya no es necesario obtenerlo para el proceso principal. Y hacemos una exhibición a través de un reconocimiento, perdón, hacemos una prueba de reconocimiento judicial. ¿Por qué con prueba pericial? Perdonen que en la presentación solo dice perici, es pericial. ¿Por qué una prueba pericial? Porque el juez no es un todólogo, el juez no conoce de todo, el juez no sabe, por ejemplo, de motores, no va a saber si efectivamente tiene daños en el motor, que el silbín, que el windshield, cositas que lógicamente se requiere ser un experto, un mecánico, por ejemplo. Entonces, muchas veces el reconocimiento judicial se puede acompañar de un perito, para que el perito coadyuve con el juez para darle directrices de ciertas cosas que el perito conoce y que el juez no conoce. Por eso, la prueba puede ser una prueba de reconocimiento judicial con prueba pericial o simplemente únicamente el reconocimiento judicial. Para determinar, eso lo voy a explicar en su oportunidad, ciertos lugares, cosas o personas. El reconocimiento judicial recae sobre lugares, sobre personas o sobre cosas. También lo explicaré oportunamente, indicaré cómo se hace, cómo se formulan los puntos de reconocimiento, cómo se desarrolla la diligencia, eso cuando estamos hablando personalmente de eso. Por último, ya dentro de las pruebas establecidas, vamos a hablar de una declaración de los testigos. Los testigos, amigas y amigos, son personas que les constan los hechos, no son parte del proceso, son extraños, pero les constan los hechos y nos pueden servir a nosotros para que le cuenten al juez cómo sucedieron y qué saben de los hechos que han sucedido. Esto, cuando yo hable de la prueba de dictamen de declaración de testigo, les voy a explicar a ustedes quiénes pueden ser testigos, cuántos testigos se pueden proponer, quiénes tienen tacha para ser testigos, quiénes no pueden ser testigos, cómo se formulan las preguntas de los testigos, oportunamente. Pero acá la idea es que si yo tengo testigos y quiero recibir su declaración, entonces puedo pedirlo como prueba anticipada. Lo que sí es cierto y es importante es de establecer que esto se puede hacer siempre y cuando exista cualquiera de las 3 situaciones siguientes. Es decir, que los testigos sean de una edad muy avanzada, por supuesto, si son de edad avanzada, cuando lleguemos a la fase de juicio y tenemos que aportar la prueba, también ya van a estar fallecidos por su edad, o tengan una grave enfermedad, estén gravemente enfermos, o que estén próximos a ausentarse del país. Entonces, si yo tengo esa situación, es factible y es posible que pida la declaración de estos testigos antes de que ya no estén, ya sea porque fallezcan o ya sea porque se ausenten del país. Algo que aparece en la ley, no lo tengo en la presentación, pero quiero que lo tomen muy en cuenta, estimadas amigas y amigos, es que esta prueba de declaración de testigos y la anterior reconocimiento judicial pudiera ser que el demandado todavía no esté debidamente individualizado. Yo les contaba la otra sección de un caso real que tuve en mi oficina, donde una señora vino a contarme, después de 1 año, de que tenía su carro en un taller ahí guardado con unos nylons, se lo chocaron un día, ella parqueada en la zona 5, entró con su mamá y cuando ella salió, el carro estaba destruido. Unos testigos le contaron a ella que un carro que iba a alta velocidad por querer evitar un accidente fue a colisionar con ella, le destruyó el carro y el tipo se dio a la fuga con todo y carro. Entonces, ella no sabe quién fue quien demandó, o perdón, quién le colisionó, pero necesita reparar su carro. Los testigos están por ahí también, entonces sucede que yo voy a hacer un reconocimiento judicial, pero desconozco que a quién voy a demandar. La ley dice en el código que se debe notificar al Ministerio Público. Léase Procuraduría General de la Nación. Ustedes recordarán que antes del año 93, 92, la institución se llamaba Procuraduría General Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, eran ambas cosas, pero se separaron, cada una desarrolla una actividad, la Procuraduría es la representante del Estado, el representante de los menores, los ausentes, los incapaces, y esa es su labor. Entonces, cuando ustedes vayan a plantear una prueba anticipada de reconocimiento judicial o de testigos y no sepan a quién vayan a demandar, la ley permite que se lleve a cabo la diligencia como prueba anticipada si se le notifica a
a la Procuraduría General de la Nación. Ténganlo ustedes muy presente para efectos de eso. Por último, la ley no cierra las pruebas, son las que acabo de mencionar. Hay un artículo que dice que el juez puede desarrollar cualquier otra prueba que estime pertinente, además de las que aquí acabamos nosotros de enumerar. Las que expliqué están debidamente enumeradas y explicadas en el código, pero puede practicarse cualquier otra. No se me ocurría algún ejemplo en la clase anterior y sin embargo me recordé que hay una prueba científica que permite el código dentro del proceso donde el juez puede ordenar que se haga una filmación, un video de algo, que se vaya a filmar un área de un terreno y quede grabado en un sistema de audio y de video. Entonces, eso se puede hacer en el proceso de prueba científica. Podríamos hacerlo con una prueba anticipada, cumpliendo, por supuesto, los elementos que la ley dice para hacer esa prueba. Entonces, le hacemos una solicitud al juez, el juez nombra al secretario o a un notario, el notario acompaña al camarógrafo y van a hacer un video y le dan legitimidad al video y eso el juez le da certeza jurídica y nos podría servir como una prueba anticipada. Estoy hablando de un ejemplo de una prueba que no está taxativamente señalada como prueba anticipada, pero como la ley da apertura que puedan ser otras más, la pongo como ejemplo. Eso es en términos generales, mis estimadas amigas y amigos. Yo quiero que ustedes tengan muy presentes entonces que en el proceso, principalmente en lo que me estoy refiriendo a esto, las pruebas anticipadas, ustedes antes de presentar un juicio y carecen de alguna prueba, pueden previamente plantearla como un anticipo de prueba. El código me menciona unas en forma literal, la declaración jurada sobre hechos personales de la solvente, y el reconocimiento de documentos, la exhibición de documentos, la exhibición de libros de contabilidad, la exhibición de bienes muebles y movientes, el reconocimiento judicial, la declaración de testigos y cualquier otra prueba que no esté enumerada, pero que el juez estime que sea pertinente. Ustedes plantean esa prueba y por consiguiente el juez la realiza, ustedes piden certificación de todas esas diligencias y esa certificación es la prueba que ustedes van a presentar cuando ya promuevan su proceso principal. Pero bien, eso es más o menos la idea, no sé si tengan alguna duda, les doy a ustedes la palabra por si tienen alguna inquietud de este tema o cualquier otro tema que ustedes quieran consultar. Luis, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda ahí de las diligencias previas para entrar al conflicto, para evitar el juicio. El allanamiento no entra en la conciliación y en la consignación como un tercero, porque, o sea, el demandado acepta y ahí es donde termina el juicio. ¿O es diferente la forma ahí o no entra? No entra, Luis. Lo que pasa, el allanamiento como la conciliación son modos anormales de dar fin al juicio, pero no son diligencias que evitan el pleito, porque en el allanamiento lo que usted está haciendo es una aceptación. No termina el conflicto, es una aceptación para que a usted lo condenen en una sentencia, pero no entra dentro de eso. Es una forma normal, ¿por qué? Porque cuando hay un allanamiento, el juez de una vez dicta la sentencia y ya no hay que pasar por todas las etapas del proceso. En cambio, con la conciliación, lo que se está llegando es un acuerdo sobre la decisión final, un acuerdo voluntario. Entonces, la ley reconoce nada más la conciliación y la consignación. En el caso de allanamiento, es una defensa positiva o una aceptación de las pretensiones del actor que hace el demandado para que el juez dicte la sentencia y lo condene en el sentido que lo ha pedido el actor. Bueno, muchas gracias, Lick. A usted, Luis. ¿Alguien más? Carlos, por favor. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta respecto a lo que es la prueba pericial. Aquí Sí. vamos a utilizar a un experto en alguna materia. ¿Los Sí. honorarios de este experto los cubre quien propone la prueba? Así es, Carlos. Mire, pues, en una prueba anticipada, los honorarios del experto los tiene que cubrir quien está interesado en la prueba anticipada. Dentro de un proceso, los honorarios del experto los cubre cada uno que propone el experto, pero al momento de que haya condena en costas, al dictar la sentencia, y hay una condena en costas, el condenado en costas tendría que sufragar y devolver los honorarios pagados a los expertos de la parte contraria. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. A usted, Carlos. ¿Alguien más? La próxima sesión, el otro martes, yo ya entro a juicio ordinario. Ya vamos a hablar muy rápidamente del juicio ordinario, lo van a ver ustedes que
rápidamente se mira muy fácil, pero realmente a partir de ahí vamos a estar hablando solo de juicio ordinario. Van a hacer, insisto, van a saber ustedes cómo se redacta una demanda, qué requisitos hay que cumplir. Voy a tratar de tener una demanda para que ustedes la puedan visualizar. Lamentablemente no tenemos el acceso a los tribunales tan fácilmente ahora, donde antes cualquiera llegaba y podía pedir un expediente, pero bueno, voy a tratar de hacer todo lo posible para que ustedes vayan captando todas estas cosas. Después de la demanda, de las actitudes del demandado, vamos a hablar de las excepciones, de actitud negativa, de la rebeldía, el allanamiento, y luego nos vamos a ir a la fase de prueba y vamos a hablar de los 7 medios de prueba, luego llegaremos a la etapa de los alegatos para terminar con la sentencia. Todavía, si nos da tiempo, entraremos a ver los medios de impugnación, que es parte del programa de esto, pero bueno, estamos hablando de 10 clases, 12 clases, 13 clases más todavía para que podamos estar concluyendo todas estas etapas de este primer derecho procesal. Así que los dejo aquí, nos vemos el próximo martes, ya saben, a la misma hora, y muchas gracias por haber estado presentes. Con permiso. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado.